Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor y bueno, hoy día comenzamos una nueva etapa, un nuevo temario, digamos, dentro de nuestro programa de estudio, como es la salvación. Y comenzaremos con la salvación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra salvación es señalada con los términos griegos de sozo y especialmente con los más afines que son soter o sotería, que normalmente son la traducción del hebreo yasha, y que en el fondo lo que estos textos o estas palabras nos quieren revelar, digamos, o tratar, es que la salvación consiste en la emancipación o en la liberación que Dios opera a favor del ser humano del dominio, la culpa y el poder del pecado. La salvación está orientada a la liberación absoluta. Por eso también se habla de emancipación. Emancipación es un concepto, digamos, si bien es cierto del siglo XVIII, el periodo de la independencia de las naciones, la formación de los estados, surge este concepto de emancipación, emanciparse, ¿cierto? Emanciparse antiguamente significaba obtener la mayoría de edad, ser libre o ser independiente. Eso significa emancipación. Y en el fondo lo que apunta aquí el texto soter, digamos, o sotería, que es salvación y que es el más usado en el Nuevo Testamento, apunta a que hemos sido emancipados, liberados del poder del pecado. Y en ese sentido, el Nuevo Testamento va a desarrollarse en todas sus páginas, y lo maravilloso que el Espíritu Santo hace, que todos sus autores de las distintas tendencias que nosotros pudiésemos calificar, porque estas son calificaciones que hacemos nosotros, no ellos, por ejemplo, de los evangelistas, el mismo el apóstol Pablo, o los apóstoles que escribieron, o los discípulos que escribieron, ¿ah? Eh, como Pedro, Jacobo que no fue discípulo, sino que hermano de Jesús, eh, Tito, bueno, y todo, o de Pablo, las epístolas de Pablo, tanto pastorales como eclesiásticas, digamos, usan este término sotería en ese sentido. Entonces, y a la vez también implica el traslado de la vida de tinieblas al goce de la vida eterna y a la comunión con Dios. Así lo encontramos en Colosenses 1 también, y es como también lo hemos estudiado, del verso 13 al 14. Entonces es un traslado, ¿ah? Es la liberación, la emancipación del pecado, y por otro lado es el traslado de la vida de las tinieblas al goce de la vida eterna y la comunión con Dios. La comunión con Dios, y eso es súper importante porque la salvación no es simplemente el mero cumplimiento de una serie de normativas como muchas veces nosotros tendemos a creer o a pensar. Y como lo vamos a ver también dentro del pueblo judío, que la salvación era el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma. Y dentro de nuestras iglesias de pronto nosotros pensamos que la salvación es el cumplimiento de la doctrina de la iglesia, la doctrina de la corporación. Somos salvos en la medida en que usamos corbata, somos salvos en la medida en que tocamos con órgano y no con guitarras eléctricas, en la medida en que cantamos a capela, ¿eh? Es decir, eh, a veces confundimos la salvación, la liberación del pecado, con el cumplimiento de normas rígidas o normas de carácter religioso. Por lo tanto, la idea básica de salvación implica las ideas de rescate, liberación, otorgamiento de salud, de seguridad de parte de Dios, que afecta a la totalidad de su persona, incluyendo su naturaleza caída, y esto dice relación esencialmente con la redención.
Por eso es importante también relacionarlo con lo que nosotros estuvimos estudiando acerca del periodo de la patrística. Eh, y lo que también vemos en la historia del pueblo de Israel. Eh, en algún momento y en algunos sectores del pueblo de Israel, la salvación era concebida como la liberación del dominio de los pueblos enemigos, ¿eh? Sean asirios, babilónicos, persas, griegos, romanos. Entonces la salvación era concebida como algo temporal. Y otra cosa súper importante que a veces también nosotros arrastramos de la filosofía aristotélica y de la filosofía helénica es que el hombre es una integridad. O sea, esta división que nosotros de repente hacemos cuerpo, alma y espíritu, es una visión que nosotros, o una división tricotomista que nosotros hemos heredado del mundo griego, pero no es la visión que tenía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, la visión judía del ser humano era una visión integral. Y esto es súper importante porque mientras que para la filosofía se podía salvar el alma y el cuerpo se perdía, y algunas corrientes como la aristotélica había que salvar también el alma y el cuerpo. O sea, si no se salvaba el cuerpo, ¿dónde quedaba el alma? O sea, ¿de qué servía un alma voladora, un alma flotante, digamos, si no había cuerpo en el cual se pudiese materializar esa alma? Entonces, esta división tricotomista que gobernaba o que, digamos, dirigía el pensamiento helénico, de algún modo también tiene injerencia acá, porque cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de la salvación del hombre en forma integral, desde el punto de vista judío, porque, y eso es lo que nosotros no tenemos, no es que nos vamos a hacer judaizantes, pero nosotros sí, y por eso cuando comenzamos este curso y yo lo preparé y me interesó y me interesa siempre que recalquemos que hemos heredado a través de estos 2000 años una teología contaminada y una teología contaminada con la filosofía griega. Y esa filosofía griega es la que nos lleva a pensar en la tricotomía del ser humano. Sin embargo, si nosotros vamos a la cultura hebrea, nos encontramos de que dentro del mundo hebreo el hombre no es tricotomista, sino que el hombre es una unidad, es una integridad. O sea, no se puede pensar en un hombre separado en almas y en cuerpo, sino que es todo un único ser. Y eso es importante porque los escritores del Nuevo Testamento son judíos, la gran mayoría son judíos, ¿ya? Son judíos cristianos, digamos, la primera generación de cristianos, digamos, como Juan, por ejemplo, y que lo va a dejar muy reflejado, digamos, en el prólogo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 12 y 13, ¿cierto? Como también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y también en Efesios capítulo 1, donde el hombre es visto como una integridad, como una unidad, no como una separación de cuerpo, alma y espíritu. ¿Ah? Entonces, eso es súper importante que nosotros tengamos, pero la salvación es vista como una idea de rescate, liberación, de otorgamiento de salud, de seguridad. ¿Mm? No tan solo, no tan solo de una liberación solamente espiritual, sino que integral. ¿Mm? Eso es súper importante que nosotros lo tengamos claro porque a veces se terminan predicando y haciendo enseñanzas que no son acorde con la escritura. Entonces, en todo el Nuevo Testamento aparece estrechamente la salvación ligada a Jesucristo. A Jesucristo, a Jesús, a este Jesús de Nazaret, no a cualquier Cristo. Muchos, dice el Señor Jesucristo, vendrán en mi nombre. Muchos se
autodenominarán Cristo y muchos dirán yo soy el Cristo. Muchos se van a autoproclamar como el Cristo. Sin embargo, el Cristo Salvador, en el que nosotros creemos y en el que se fundamenta nuestra fe cristiana protestante, por decirlo de algún modo, es el Jesús Salvador, Jesús de Nazaret, ¿cierto? El Jesús que nació en Belén, que vivió en Nazaret, que predicó por Galilea, Judea y Samaria y que murió en Jerusalén, ¿cierto? En la Pascua, que fue crucificado, muerto, sepultado y que resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Ese es el Salvador. Su obra expiatoria operó mediante su muerte y a través de su muerte nosotros hemos recibido la salvación por gracia, no por obras, no por méritos, no por acciones, tal como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10, donde señala claramente que la salvación no es por obra. La salvación además está relacionada con el amor, ¿cierto? Con el amor, la justicia, la santidad de Dios, y todos estos conceptos están opuestos al pecado, quien el pecado es sinónimo de esclavitud. El amor, ¿por qué? Porque Dios, Jesús, por amor, dio su vida a la humanidad. Y ahí tenemos el versículo tan conocido, ¿cierto? Juan 3.15, ¿cierto? Y 3.16, donde nos señala de que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces ese amor por el cual Dios se mueve, se entrega, es la salvación que Dios da al hombre simplemente por amor. También por justicia, no por una justicia retributiva, que es la justicia greco-romana, greco-latina, que nosotros estamos acostumbrados a aplicar en nuestros sistemas jurídicos, terrenales, podríamos decir, humanos, sociales o políticos, quizás a lo mejor. No estamos hablando de esa justicia, estamos hablando de la justicia de Dios que se cumple en el cumplimiento de su palabra, de acuerdo como lo señala el mismo apóstol Pablo en capítulo 6, verso 23 del libro de Romanos, ¿cierto? Donde la justicia es imputada por Dios. O sea, ninguno de nosotros hicimos algo para merecer la justicia de Dios, sino que Dios nos imputó la justicia y por eso que somos justificados ante el Padre. Y la santidad, ninguno de nosotros somos santos. Lo más probable es que pequemos a lo mejor de forma muy reiterada durante el día o durante nuestras vidas, pero la santidad es dada por Dios. El apóstol Pablo también lo señala en Romanos capítulo 3, ¿cierto? En que hemos sido santificados por medio de Jesucristo. En Lucas también 15, 7 también lo resalta. Entonces, la salvación es una obra de amor, una obra de justicia, una obra de santidad de parte de Dios hacia el hombre. No por nuestros méritos. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios nos ha dado. Y el pecado, al contrario, siempre va a ser sinónimo de esclavitud. Y eso lo vamos a encontrar también en Romanos 6, del 12 al 14, y en Efesios también en el capítulo 2, del 1 al 10. Pero, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento de la salvación? El Antiguo Testamento tiene algunos matices un poco distintos a los que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y esos matices es lo que nosotros vamos a ver. Originalmente la palabra salvación en el Antiguo Testamento viene del hebreo yashha o yashá. Depende sabemos que el hebreo es un idioma gutural, donde las consonantes principalmente se pronuncian con la garganta. Nosotros como occidentales, por nuestro idioma latino, ¿cierto? Que tenemos,
la pronunciación está en los labios, en la lengua, con el paladar. En cambio, en los idiomas de origen árabe y también de, sí, árabes, por regla general, y dentro de los árabes está el idioma hebreo, son guturales. Entonces las consonantes se pronuncian con la garganta. ¿Ah? Entonces por eso a mí me cuesta yaj, pero un yaj de acá, sha, pero es como de aquí de dentro de la garganta, no de la punta de los labios. ¿M? Entonces también está el nachshal, ¿cierto? Que significa espacio o amplio, ¿cierto? Entonces, pero la palabra yasha, yasha, ¿eh? Significa salvación. ¿M? En contraste, todo esto viene a ser en contraste a las ideas de opresión y esclavitud o estrechez. Por eso la salvación para el pueblo de Israel es sinónimo de, podríamos decir, de imperialismo, dominación, ensanchar ¿cómo se llama? Las estacas, ¿cierto? En la medida en que el pueblo se expande. Por eso el momento de salvación más cúlmine que tuvo el pueblo de Israel fue con David y Salomón, ¿cierto? Donde el pueblo de Israel se expandió, donde fue un reino dominador, donde ninguno de sus enemigos pudo sobreponerse sobre él, y al contrario, él pudo someter a todos sus enemigos. Entonces, en ese sentido, el concepto de salvación de la yasha, yasha, del hebreo antiguo, apunta más que nada, digamos, a una salvación desde la perspectiva de estar libre de la dominación de los enemigos. Por eso que cuando el pueblo de Israel es liberado y también allí va tomando un rol súper importante la relación entre salvación y unción y ungido. Por eso va a ser mencionado como ungido de Jehová este Ciro el Persa, cuando él decreta o autoriza, decreta la liberación del pueblo de Israel y autoriza el retorno al pueblo, a la tierra de Jerusalén, digamos, la tierra de Judá en general. Entonces, esta liberación es la salvación del pueblo de Israel, y quien ha sido el promotor de esta liberación, el ungido, que en este caso para el pueblo de Israel fue también el Ciro el Persa. Entonces, aquí hay un problema que se le va a generar al pueblo de Israel, porque siempre van a estar esperando a este ungido o esta especie de salvación que consiste en una liberación material, en una liberación de la opresión, del dominio de los enemigos. Pero la palabra yasha o yasha también significa santidad, libertad, salvación, rescate, amplitud y anchura. Es decir, el pueblo de Israel prefirió darle solo un matiz de toda el abanico de orientaciones o variedades que pudiese tener la palabra, ¿cierto? No dando mayor importancia al tema de la liberación espiritual, a la liberación del pecado, a la sanidad del pecado, a la salvación del pecado, al rescate del pecado, sino que más que nada a la liberación. Por eso, bueno, cuando el presidente Trump, y sin el ámbito de entrar en análisis político ni nada de eso, pero cuando el presidente Trump de Estados Unidos cambió la capital a Jerusalén, ¿eh? Que antes estaba, no, se me olvidó la ciudad que tenía antes, pero cambió la embajada de Estados Unidos a la capital, a Jerusalén. Los judíos dijeron, bueno, este es
nuestro amigo. O sea, dijeron amigo, pero casi con un término, casi usando un término de ungido, o sea, un amigo que más que amigo, ¿eh? Casi lo elevan a la categoría de Salvador, del ungido de Jehová, digamos, que les permite recobrar el dominio íntegro, completo de su ciudad. Entonces, pero el tema que nosotros tenemos que rescatar de esto es que la idea de salvación en el Antiguo Testamento no estaba solo limitado a asuntos territoriales, imperiales, políticos, sociales, sino que también incluía la conciencia la conciencia de la relación que debía tener el hombre individualmente con Dios, ¿eh? Y con el pecado y apartarse de este pecado. Por eso uno de los salmos importantes en este tema es el Salmo 32, que en los versículos del 1 al 15 se refiere precisamente a este tipo de salvación. En términos generales, la salvación en el Antiguo Testamento, esta Yashya o Yashha del hebreo, implica tres aspectos súper importantes. Primero veíamos la salvación, implica la justificación, y eso lo vemos reflejado en el Salmo 32 del versículo 1 al 2, donde vemos que la justificación de Dios es dada al hombre a través del perdón de sus pecados, ¿cierto? La victoria también sobre sus enemigos en Deuteronomio 28:7, ¿cierto? Esta Yashya o Yashá es la victoria que Dios le ha dado a su pueblo sobre sus enemigos. Y en tercer lugar, en la prosperidad de parte de Dios. En Deuteronomio 28 del 2 al 6. Y ahí hay que ser súper cuidadoso porque el pueblo de Israel desarrolló tanto el tema de la prosperidad y curiosamente ha pasado a, a nuestros días. Porque en la cultura hebrea, el que tenía dinero, el que era prosperado por Dios. Y Dios lo prosperaba porque era una persona que era espiritual. Entonces la espiritualidad también se medía con la prosperidad. Entonces en la medida en que la persona más prosperidad tenía, más recursos tenía, era más espiritual. En cambio, el que era pobre, el que estaba sumido en la pobreza o en la indigencia, era aquella persona que no era tan espiritual. Era pobre porque Dios lo había castigado. ¿Entiendes? Entonces, mientras más pobre, menos espiritual era, y mientras más rico, más espiritual era. Y eso es lo que contempla de algún modo, lo que rescata la teología, la falsa teología de la prosperidad. Entonces, en la medida en que Dios te prospera, Dios te bendice, porque Dios ha prometido prosperarte, sí, es verdad, Dios siempre va a prosperar a sus hijos, pero no siempre la prosperidad va a ser sinónimo de espiritualidad. Y en eso tenemos que ser cuidadosos, porque la prosperidad no es sinónimo ni de espiritualidad, ni tampoco de salvación. Porque una persona puede ser muy próspera, pero estar completamente alejada de Dios, puede tener muchos recursos, pero estar completamente sumido en el pecado y de esa forma totalmente apartado de Dios. Y el pobre puede estar sumido en una indigencia total, pero estar en una relación continua con Dios, una relación espiritual próspera con Dios desde el punto de vista espiritual, pero estar absoluta y completamente salvado, a diferencia del rico. Por eso la parábola del rico y Lázaro, el rico y el pobre, o sea, tenemos al rico que todos los días se daba banquete, y Lázaro que tenía todas sus llagas, o sea, aparte de ser pobre, tenía llagas. O sea, Dios no solamente lo había supuestamente en la parábola a la mentalidad judía,
el judío creo que si era pobre, estaba castigado por Dios. Pero aún más, sufría de llagas, ¿cierto? Se rascaba, al igual que Job. Entonces no tan solo Dios lo había castigado con la pobreza, sino que Dios además lo había castigado con una enfermedad. Sin embargo, la parábola da un giro y nos muestra al rico supuestamente salvado y prosperado en el infierno, y a Lázaro, al pobre, más encima atormentado por enfermedades, en el seno de Abraham, salvado. ¿Te fijas? Y un gran abismo entre ambos. ¿Mm? Eso es para cambiar la mentalidad del pueblo de Israel. ¿Mm? Y esa es la mentalidad que operaba en el pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces se entendía que como la acción de Dios a favor de su pueblo para liberarlo de los enemigos y proveer de toda clase de bienes materiales. Lo encontramos en Levítico 26, del 1 al 13, Deuteronomio 28, del 1 al 14, ¿cierto? Las bendiciones de la obediencia, o sea, en la medida en que es obediente a la voluntad de Dios, Dios lo va a prosperar. Entonces, se alzaba por la sola obediencia a la ley de Dios. Se alcanzaba la salvación por la sola obediencia a la ley de Dios. Quien cumplía con la ley era considerado justo. Por eso ahí Deuteronomio nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿cierto? Y cumplas todos estos preceptos, que de día y de noche meditarás en él para velar y hacerlos cumplir. En Ezequiel 18 también nos va a hablar acerca de esta forma de obtener la salvación, ¿cierto? A través del cumplimiento de la ley. Entonces, en la medida en que el judío cumplía la ley, obtenía la salvación. El problema de eso es que después nos va a decir que no hubo ningún justo que cumpliera la ley. No hubo nadie que cumpliera la ley. Ese es el único problema. Sí, se puede obtener la salvación con el cumplimiento de la ley. El único problema es que nadie la cumplió. Nadie la podía cumplir. Eran tan gravosos sus preceptos, eran tan gravosas sus exigencias, que absolutamente nadie la podía cumplir. Entonces, se exigía en el Antiguo Testamento la obediencia a la ley y la fe en el sistema de sacrificios establecidos por Dios en el libro de Levítico, ¿cierto? Entonces, por una parte era el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de la ley también significaba el cumplimiento de la ley de los sacrificios y dar cumplimiento estricto a todos y cada uno de los sacrificios y rituales que establecía el libro de Deuteronomio. Todos estos elementos de fe y salvación del Antiguo Testamento eran figuras o prototipos proféticos de la obra expiatoria de Cristo. Eso es lo que el pueblo de Israel no pudo entender, que tanto la ley en sí misma como la consagración de los sacrificios y rituales destinados para cumplir la ley por un lado, y por otra parte para agradar la voluntad de Dios, más que rituales, eran prototipos, eran las formas o los ejemplos que tipificaban el sacrificio o la obra redentora expiatoria de Jesucristo. ¿Quién nos va a revelar eso? ¿Dónde nosotros lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos. Por eso Hebreo es tan importante dentro del Nuevo Testamento, porque Hebreo, capítulo 9, del versículo 23 al 29, como en el capítulo 10, del 12 al 14, nosotros vamos a encontrar que el escritor de Hebreo nos va a decir: mire, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, todo lo que se estableció en la ley de Moisés, todos estos rituales que se establecieron en el libro de Levíticos, y toda esta
expresiones religiosas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, todas tenían como objetivo revelar la obra redentora y expiatoria de Jesucristo. Todos eran prototipos del Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús que nació en Belén, vivió en Jerusalén y murió en Jerusalén, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros nos vamos encontrando que Dios estableció toda una obra salvadora. Entonces el Antiguo Testamento no es el parámetro a seguir, sino que más bien dicho es el prototipo que nos revela lo que habría de suceder. Y en ese sentido, nosotros ahora tenemos que estudiar el Antiguo Testamento no como, no como una obra, no como un orden que sea el que dirija nuestra salvación, sino que como el ejemplo o el prototipo de la salvación que Dios había diseñado para toda la humanidad. ¿Mm? Entonces, en ese marco tenemos que ver la obra salvadora de Dios. ¿Mm? Y en ese aspecto tenemos que decir que todos los aspectos de la salvación que están concentrados en Cristo y solo comprendidos a la luz de su obra expiatoria. Están todos, o sea, todos los aspectos de la salvación, todos los ámbitos de la salvación, justificación, expiación, propiciación, regeneración, reconciliación. ¿Eh? Todos estos aspectos de la salvación están concentrados, están centrados en Jesucristo, en su obra expiatoria. Nada más. Por eso Cristo, Jesús, es el centro de toda la salvación de la humanidad y del plan redentor de Dios. En ese marco, mis amados hermanos, siempre el orden lógico que establece la Escritura no es un orden cronológico de la experiencia de la salvación, no es algo atribuido a las Escrituras, sino los enfoques teológicos que se han dado en la Iglesia. El enfoque, y por eso es importante tenerlo claro, o sea, el orden lógico que nosotros podemos establecer o cronológico no es algo, no es la experiencia, digamos, de la escritura, sino que es el orden que nosotros, o los enfoques teológicos que la Iglesia, la doctrina ha desarrollado. Porque cuando nosotros miramos las escrituras nos damos cuenta de que las sagradas escrituras contemplan otro orden. ¿Cuál es este orden que podríamos nosotros plantear? Encontramos la elección, el arrepentimiento, la conversión, la regeneración, la justificación, la adopción, la perseverancia, la santificación y la glorificación. La glorificación, que es el momento cúlmine de la salvación, cuando estemos y seamos glorificados juntamente con Cristo ante el Padre. El orden bíblico o el orden más bíblico que nosotros pudiésemos encontrar es el establecido en Romanos, en el libro de Romanos del apóstol Pablo, ¿cierto? En el capítulo 8, en sus versículos 28 al 30. Ahí podemos encontrar algo de este orden. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que Cristo es el centro de la salvación del ser humano. Y Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Solo a través de su obra expiatoria nosotros podemos encontrar la salvación. Bien, mis hermanos, esto es lo que vamos a compartir. Esto es lo que hoy día vamos a meditar, ¿cierto? Y en la próxima clase, ya en forma presencial, lo vamos a ver con más detalle y más precisión. Que el Señor les bendiga, un abrazo fraterno y que tengan una linda tarde junto a sus
amadas y lindas familias. Bendiciones.